Entonces vamos a hablar un poco sobre lo que es Bauer. Bauer es una empresa austriaca con más de 70 años en el mercado, ofreciendo soluciones para el tema de localización de fallas, diagnóstico de cables, y tenemos una línea de pruebas en aceite. Nuestra sede más cercana está en la ciudad de Sao Paulo, desde donde viene Giuliano, que tenemos un centro de entrenamiento también de Bauer ahí para certificación en el proceso de diagnóstico y localización de fallas en cables. Así que si en alguna oportunidad ustedes van a recibir un correo sobre la invitación a los cursos que probablemente sean en mayo y en septiembre del próximo año. También vamos a hablar un poco de lo que son las líneas de negocio de la empresa. Brevemente, como les decía, tenemos 4 líneas de negocio principales. Tenemos el tema de ensayos de medición de aceites aislantes con prueba de rigidez dieléctrica y de factor de potencia, localización de averías en cables, fallas en el aislamiento, en la chaqueta de los conductores. Tenemos el tema de ensayos de diagnóstico con tecnología BLF, incluye tangente delta y descargas parciales. Y tenemos también el tema de localización de fallas y diagnóstico en unidades móviles. Es muy importante tener en cuenta que para el tema del diagnóstico debemos tener 3 condiciones, ¿no? Tenemos como base el principio de diagnóstico los equipos de medición. Tenemos un software de análisis también que ofrece Bauer para analizar la información, en este caso de tangente delta y descargas parciales. Y el último lanzamiento ha sido un software de estimación de vida útil del cable que se llama Statex, que este software nos va a permitir saber cuál es la vida útil estadística del cable, así como el índice de envejecimiento, la velocidad de envejecimiento, y ustedes puedan aumentar la confiabilidad en el manejo de su activo, en este caso del cable, ¿no? Y puedan tener mayor criterio, por ejemplo, al momento de hacer una sustitución específica de un cable o prolongar la vida útil de los cables, y lo más importante, prevenir el tema de fallos. Estas son algunas de nuestras soluciones. Como les decía, teníamos la línea base, que son los equipos de prueba BLF con tangente delta incorporado, los equipos de descargas parciales, los software de análisis de la información, tanto de tangente delta como de descargas parciales, y este nuevo software de gestión de vida útil de activos que se llama Statex. Si quieren recibir mayor información, pueden contactarse con el distribuidor en su país o con el correo al cual les he enviado la invitación. Después del webinar que vamos a tener con Giuliano, ustedes van a recibir un catálogo sobre el tema de soluciones de acuerdo al ámbito de aplicación, es decir, que nosotros tenemos equipos tanto para el tema de diagnóstico de cables como para localización de fallas. Y dependiendo del problema o el tema que ustedes quieren ver, ustedes van a tener en el catálogo adjunto, van a poder ver qué solución más se adecua para su búsqueda, o qué es lo que están buscando, ¿no? El siguiente sería ya empezar el tema de la capacitación. Muchas gracias por su tiempo, la verdad estamos muy contentos por la gran acogida que hemos tenido con este webinar, así que lo dejamos a Giuliano Goncalves, que es el gerente técnico para Brasil. Así que Giuliano, gracias por tu tiempo y bienvenido. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos. Es un placer hablar de este tema con ustedes. Me gustaría empezar hablando del cable y ahí seguimos con las técnicas. El cable aislado es un activo muy valioso, muy importante. Y hay mucha ingeniería embarcada en este activo. Entonces, empezamos con la parte del conductor. Es la parte que es hecha de cobre o de aluminio, y generalmente está en este formato ahí. Esta conferencia comenzará a grabarse. Después tenemos la semiconductora interna. La semiconductora es una parte del cable que es responsable por equipotensalizar o ecualizar, homogeneizar el campo. Y por su propio nombre ya nos dice que es conductora, no es aislante. Entonces, más adelante vamos a ver la importancia de
estar atento a la semiconductora. Después tenemos el aislamiento, y este sí es la parte responsable por el dieléctrico. En este caso, en esta foto, tenemos un ejemplo de EPR, algunos son de XLPE, y son los más comunes que tenemos en nuestros días. Después tenemos otra cámara semiconductora con la misma función, y arriba de eso tenemos una pantalla metálica. La función de la pantalla metálica es dar un camino para la corriente de cortocircuito y también comunicación con la protección. En este ejemplo tenemos una que es como una cinta, y lo más común es con hilos, también mucho de cobre, como esta que está ahí. Por fin, arriba de todo tenemos la cubierta, y la cubierta también es una parte muy importante de un cable, porque hace una protección mecánica, y también es responsable por evitar o impedir que tengamos humedad, que se entre agua en el cable o otros agentes contaminantes. Y un cable es proyectado, o se piensa un activo para durar como 40 años, hasta 50 años. Y cuando se tiene una cubierta que está rompida, este cable no va a durar tanto. Puede tener una falla en 10, 15 años, o a veces menos que eso. Entonces, todas las partes del cable son muy importantes y hay que estar atento, y hay pruebas para testarlas, para probarlas. Un comentario antes: perdón por mi español, que muchas veces voy a cometer errores, y si tienen alguna duda, por favor escriben. Sí, adelante, por favor. Esta es solo una visión de la importancia de la semiconductora. Si no la tenemos por una cuestión de geometría del conductor, se harán puntos de esfuerzo más altos, de alto estrés en el aislamiento. Y con la semiconductora se hace una uniformización del campo eléctrico. Con eso es menos estrés en el aislamiento, lo que le da una vida útil más larga. ¿Okay? Adelante. Entonces tenemos algunos de los más comunes. Antiguamente teníamos el de papel aislado con aceite, que conocido como PILC. Fue la primera tecnología. Se hicieron mucha cantidad de experiencias, pero se tenía muchos problemas ambientales con ese aceite que se salía, y también problemas con los empalmes y terminales, que era muy difícil, y todavía siguen algunos funcionando. Es muy difícil de hacer un empalme o un terminal. Entonces se creó la tecnología de los cables de polietileno, XLPE, o algunos con retardante de water trees, que son cables plásticos, tienen más bajas pérdidas, excelentes propiedades dieléctricas, una esperanza de vida teórica 50 años. También se hacen un cable más delgado y fácil de instalar. Después los cables de goma, etileno, propileno de goma, que son mucho más flexibles, hacen poca expansión por calentamiento y mejores propiedades de alta temperatura. Esos son los dos más comunes. Y también tenemos los de PVC, que son los utilizados para baja tensión. ¿Ok? Aquí algunos ejemplos de cómo pueden ser los cables de media tensión. Se puede ser unipolares, multipolares, aluminio, de cobre, como muchas
muchos tipos. Adelante. Déjame pedir una cosa para los que están escuchando, poner el micrófono en mute, que ahí no tenemos ruidos de otras palabras. Gracias. Por favor, adelante, Alonso. Acá también algunas otras informaciones, algunos ejemplos de cómo son los tipos, pero es más para tenemos una visión. Ya hemos hablado con detalles. Por favor, adelante. Muchas son las causas de un problema en un cable. Entonces empezamos con la imagen que está arriba a la izquierda. Es una máquina que hace la extrusión del cable. Imagina que esta máquina este equipo está desarreglado, hay un problema, él lo hace más rápido que debería, o nos entra un contaminante en el momento de producción, y este contaminante se queda en el cable. Entonces eso nos va a traer problemas muy serios del cable, del funcionamiento del cable. Después, en la parte del transporte, imagina con estas bobinas grandes de cable, en el momento de cerrar la bobina, que es de madera, se hace se pega el cable me olvidé la palabra, que se cierra el material metálico. Se va a tocar el cable, puede hacer un hueco en una cubierta, o entonces está suelto adentro de la bobina y se queda movimentando y se dobla con un rayo más pequeño que la norma permite. También vamos a tener problemas de transporte en el cable. Abajo a la izquierda estamos con un ejemplo real también de una red que está en un parque eólico con mucha arena, viento y otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos hacer un empalme en esta situación? Imagina hacer un empalme ahí. Un empalme no se puede tener ningún tipo de contaminación. Un pequeñito grano de arena también nos va a dar mucho problema. Entonces, imagina qué dificultad y cómo está la calidad de esos. Con agua también muchas veces. Los fotovoltaicos también son la misma situación. Entonces es muy importante. Y por último, la parte de operación. Un cable que está operando con una carga o una temperatura más alta también va a presentar problemas en el futuro. Y ese tipo de problemas también van a disminuir la vida útil. Van a degradar o envejecer el aislamiento antes que lo esperado. Adelante, por favor. Hay algunas causas, entonces se puede tener, si no tenemos la cubierta, corrosión de la cubierta o influencias mecánicas, humedad, corrosión de la pantalla, material de defecto, envejecimiento de la capa, límite, semiconductora, cambios estructurales, cuando se dobla o se hace una curva más pequeña de que permitido, crecimiento de árboles de agua, vamos a hablar de eso, cambios electroquímicos de la capa, semiconductora y tensión eléctrica y corrosión, entre otros. También, entonces, todo eso causa las water trees, que vamos a hablar adelante, delaminación, burbujas, con cracks, delaminación también, water trees. Todos estos son ejemplos de lo que vamos a detectar con nuestro equipo. Una más, por favor, adelante. Daños externos también ocurren. Entonces, no solamente el cable se daña, pero hay muchos problemas con efectos ambientales, fuerzas mecánicas, excavadora y otros trabajos que son hechos en la calle que también pueden dañar el cable. Adelante. Este es un video ejemplo de una water tree. Entonces, un cable que está ahí en la tierra empieza en el aislamiento a formar este árbol de agua, que son los water trees. Este es un efecto
normal o que es común en todos los cables. Y la evolución del water tree con el tiempo que pasa son los electro trees, las árboles eléctricas, que son estas más negras, que empiezan a dañar más el cable y a producir descargas parciales. Entonces, en cuanto es water tree, no hay descargas parciales. Cuando se transforma en una electro tree, sí hay descargas parciales y eso los daña mucho más el cable. Esto es un efecto común de los cables. En este ejemplo tenemos solo una, pero están en todo el cable. Perdón, Giuliano, que te interrumpa. Habla Enrique Spitzer. Hola, Enrique. Se estaba interrumpiendo la conferencia y no quedó claro los water trees en cuáles son los que quedan descargas parciales. Oh, perfecto. Muchas gracias, Enrique. Los water trees no producen descargas parciales, pero con el tiempo que pasa, los water trees se cambian y se transforman en electro trees. Y en este momento, cuando son electro trees, ahí sí producen descargas parciales. Y las descargas parciales son mucho más dañosas al cable que los water trees. Y ahí sí se tiene mucho más rápido una falla. Ok, seguimos. Uno más. Sí, entonces esos son ejemplos de water tree, unas fotos que se sacaron en laboratorio. Son tipos diferentes. Adelante, por favor. Acá otros ejemplos también. Hay algunas formas que se dice, pero vented tree, bow tie trees, vented, pero son los más comunes. Uno más. Y aquí tenemos una foto también de un water tree que se cambió para un electro tree. Entonces, como he dicho, descargas parciales y son solamente en los electro trees. Cuando son water trees no hay descargas parciales, pero hay corriente de fuga y electro trees son la etapa final antes de la falla. Entonces son dos tipos diferentes. En la próxima slide tenemos también una imagen de un water tree que después se transformó en un electro tree y hubo un flashover luego después. Gracias. Y otro ahí también, una otra foto del electro tree en un cable XLPE. Sí, mucho ejemplo ahí. Ahora, ¿por qué no hacemos mantenimiento de los cables si toda la energía pasa por ellos? Entonces, esa es una pregunta que siempre es difícil de muchas personas responder en por qué naturalmente o en muchos de los países, los lugares, no se conocen las técnicas de diagnóstico. Solamente algunas pruebas más comunes, pero los diagnósticos no son conocidos. Entonces también voy a hablar un poquito de eso. Hacemos mantenimiento en todas las partes, transformadores, disjuntores, todas torres, pero no hacemos en el resto. Entonces vamos a hablar un poquito de las técnicas específicas para cables, porque toda la energía pasa por ellos. Adelante. Estas técnicas que vamos a mostrar están basadas en las normas más conceptuadas mundiales que utilizamos, como SIGRE, IEEE, IEC y otras. Adelante. La primera es la de tensión aplicada. La prueba de tensión aplicada se llama en inglés withstand test. Y se llama withstand test, que significa soportabilidad, una prueba de soportabilidad. En otras palabras, ponemos una tensión, una diferencia de potencial más alta que la nominal para saber si el aislamiento va a soportar. Es una prueba donde exigimos más del aislamiento y en este momento por un tiempo también es importante porque
El tiempo va a nos dar esta información. Con esta tensión más alta y un tiempo determinado, vamos a probar ese aislamiento. Si hay un punto que está más flaco, lo vamos a saber porque va a fallar. Esta prueba se hace aplicando una tensión en el conductor y la pantalla metálica se pone en tierra. Próximo, Alonso, por favor. La prueba es una prueba, sí, se aplica una tensión de 2 hasta 3 U0, depende de la norma. Las normas dicen a veces 2 o otras 3. Y el tiempo también es determinado. Es como, por ejemplo, si tú puedes cargar un peso como 30 kilos en tus brazos, lo puedes hacer por 5 minutos, pero se lo digo, puedes hacer eso por 1 hora, ya empieza a quedar muy difícil. Lo mismo pasa por un cable. El tiempo nos va a decir, a determinar cuán bueno está este aislamiento o si este aislamiento tiene algún punto que está mal y ahí va a romper. Entonces son 2 factores, tiempo y la tensión. La única información que tendremos al final es si el cable está ok o se ha fallado. Adelante. No, pero no sabemos la vida restante, si tiene 1 hora o 10 años, cómo está. No tenemos ninguna información de calitativa. Las normas internacionales he dicho que no se puede utilizar tensión continua. HiPOT decir que es el más común, ellas no recomiendan porque esta prueba lo hace una polarización del aislamiento. Es como si las cargas positivas y negativas se afastan, se quedan lejos unas de las otras y se crea un camino donde se puede hacer una falla. Esto se fue descubierto cuando pararon de hacer las pruebas en cables en aceite y lo empezaron a hacer en cables extrudados. Y los cables empezaron a fallar antes. Cables aprobados cuando se ponían en servicio fallaban. Y se descubrió que era porque la prueba en DC causaba un problema en los cables extrudados, la polarización en los aislamientos de los cables extrudados. Y la solución fue hacer esta prueba en VLF. Entonces VLF es el nombre de la sigla en inglés, Very Low Frequency, una frecuencia muy baja. Estamos hablando de una frecuencia de 0.1 Hz. Adelante. Y la norma americana, el estándar americano nos dice que se puede hacer en 3 niveles de instalación, de 3 tipos, perdón, instalación, aceptación o mantenimiento. Instalación cuando se pone el cable en el suelo antes de instalar los empalmes y terminales. Aceptación lo hacemos después que instalamos, que conectamos empalmes y terminales, y mantenimiento cuando ya están en operación. Los niveles de tensión son diferentes también. Adelante, por favor. Ok, ahí ya tenemos. Después, entonces, hubo una evolución de cómo probar un cable. Y de la misma manera, lo hacemos como en tensión aplicada, soportabilidad. Lo ponemos una tensión en el conductor y tenemos la pantalla en tierra. Pero en esta vez, uno más adelante, por favor, vamos a ver el factor de disipación. Entonces, vamos a medir o verificar, mirar lo que está pasando con el dieléctrico del aislamiento. ¿Ok? Adelante. Es un método de medición, entonces, tangente delta integral, que permite una diferenciación entre sistemas de cables nuevos, débiles y antiguos. Es una prueba integral, entonces vamos a medir todo lo que pasa en el circuito. Si están con empalmes y terminales, vamos a hacer la prueba también incluyendo ellos. Adelante, por favor.
Este es un circuito equivalente. Entonces tenemos ahí en la parte izquierda una corriente total en rojo, y después en azul la componente resistiva y en gris la capacitiva. Sabemos que el cable es un capacitor cilíndrico. Y como tenemos en un cable idealmente una resistencia que es infinita, se asume en la parte teórica como que esta resistencia es muy alta, no hay corriente, y el diagrama de fase nos pone la corriente total equivalente con la capacitiva en fase y desfasada de la tensión. En la vida real no es así que pasa. Entonces, adelante un poquito, por favor. Entonces, tenemos una resistencia que no es infinita, mismo para cables nuevos es una resistencia baja, y es alta, es alta, pero no es infinita, y con el tiempo que va pasando, esta resistencia empieza a disminuir, y cuando va disminuyendo, se empieza a aumentar el ángulo que se hace con la corriente capacitiva. Entonces, este es el ángulo de tangente delta. Es así que se mide. En la verdad, esta corriente azul IR es la corriente que se mide, que está pasando carga desde el conductor hasta la tierra. Estamos midiendo esta corriente. Cuanto más envejecido, cuanto más degradado está este cable, este aislamiento, más grande va a ser esta corriente, más grande es el ángulo de tangente delta, y así lo medimos la degradación, el envejecimiento del cable. ¿Ok? Uno más, por favor. Ahí, esta es una animación y lo que se espera de un cable. Un cable nuevo, estemos ahí aumentando la tensión, pero la tangente delta seguía como estable. Cuando el cable empieza a quedarse ligeramente envejecido, cuando estamos en la tensión nominal 1U0, empieza a subir. Cuando el cable ya está con una edad moderada, que ya está un poco más degradada del aislamiento, ahí empieza a subir antes. Subimos la tensión y el valor de tangente delta sube también. Y por último, cuando está ya más envejecido, ya tenemos un comportamiento de la tangente delta casi directamente proporcional. Si lo aumento un poquito la tensión, inmediatamente ya sube el valor del tangente delta. El valor, esto está directamente, acuérdate que está directamente colgado a la parte de la corriente que pasa por el aislamiento. Entonces significa, si yo pongo un poco más de diferencia de potencial en ese aislamiento, hago un esfuerzo más grande, tengo una corriente pasando. El aislamiento no soporta. En la línea azul, cuando es nuevo, yo lo hago, ese esfuerzo, ese estrés más alto, pero él no permite que la tangente delta sea más alta. ¿Ok? Adelante. Después, además de esta prueba, tenemos la prueba de descargas parciales. Y esta prueba nos da una información diferente de la tangente delta. De la misma manera, vamos a poner una tensión en el conductor, la pantalla en tierra, pero vamos a medir exactamente lo que pasa en el aislamiento, pero puntualmente. Imaginan que tenemos ahí en ese aislamiento esta burbuja, una burbuja que está haciendo o generando está haciendo el aislamiento del cable. Entonces, esta burbuja es parte de ese aislamiento y ahí tenemos este capacitor. El cable es un capacitor, como hablamos, y adentro de ese capacitor tenemos una burbuja. Y eso va a cambiar las condiciones de este aislamiento. Seguimos adelante, vamos a ver más detalles. Tenemos, primero, que la descarga parcial es una descarga eléctrica que no atraviesa completamente el espacio entre dos electrodos conductores. Y esa es una primera información que es buena. Tenemos, ¿por qué se llama parciales? Se llaman parciales justamente por este motivo.
ella genera una radiación electromagnética que se disipa en todas las direcciones que salen de la fuente y genera radiación acústica en varias bandas de frecuencia. Entonces, es de esta manera que que fue creada una técnica para hacer la medición de descargas parciales. ¿Okay? Ella se puede ser utilizada para hacer un puesta en marcha en trazas de cable, para identificar la ubicación de los empalmes que muestra un PD, se puede identificar, terminaciones también, árboles eléctricos en cables también, y detección de datos sobre rendimiento, ubicación en cables impregnados de papel, también se puede utilizar para eso, y IPR también, todos los tipos de cables. Adelante. Esos son algunos tipos que tenemos. Entonces, hay algunas que son internas, como el ejemplo que he hablado, una burbuja que está en el aislamiento, o un grano de arena que que está dentro de un empalme o un terminal. Después, afuera, en la superficie, muy cerca de la parte externa del cable, o descargas parciales de corona, que también son muy comunes por la geometría. Corona está relacionada con geometría y también se pasan cuando el aislamiento es en aire. Adelante, por favor. Ahí es un ejemplo de cómo se comporta el aislamiento. Esta parte gris es el aislamiento del cable. Arriba tenemos un conductor y la tensión. Uno más, por favor. Ahí sí, estamos aplicando 40 kilovoltios. Entonces, imaginemos que la tensión de ruptura es de 80, como un ejemplo, 80 kilovoltios. Esta tensión de ruptura es para todo el aislamiento. El capacitor C3 es lo que representa el aislamiento, ¿ok? La capacitancia del aislamiento. Cuando tenemos una burbuja, como este ejemplo, o una partícula de algo, se hace en serie dos capacitores. Uno que es el resto de aislamiento que está ahí, que es diferente de C3, y la capacitancia de la propia burbuja, que es C1. Adelante, uno más. La C2 tiene una tensión de ruptura que es diferente. Está con 60 kilovoltios, por ejemplo. Y de la burbuja tiene una tensión de ruptura de 20 kilovoltios. Entonces, adelante, por favor. Entonces, imagina, uno más, por favor, hasta aquí. Uno más. Ahí tenemos esta situación. Imagina, uno antes. Imagina que tenemos esta situación. Estamos la tensión variando y subiendo a cada ciclo. Entonces tenemos, hasta que va subiendo y alcanza 20 kilovoltios, hay una ruptura adentro de la burbuja. Pero el aislamiento no rompe y también el C2 también no rompe porque la tensión de ruptura es 20 kilovoltios. Y estamos trabajando en una tensión más baja que eso, entonces no vamos a llegar a 60. Entonces siempre vamos a subir, alcanza 20 kilovoltios, rompe, alcanza de nuevo, rompe. De nuevo en el ciclo negativo, también lo mismo. La diferencia de potencial es 20, rompe este aislamiento de la C1, de la burbuja. Y cada una de estas descargas es una descarga parcial que va dañando el cable. Imagina cómo estamos haciendo eso en 60 Hz. Entonces, es muchas veces por segundo que pasa esta descarga dentro del aislamiento. Adelante. Esos son algunos de los efectos. Cuando se tiene un cable dañado, cuando es una curvatura más pequeña que la norma, muy chiquita, o un camión que pasó arriba y ese daño en el cable en la izquierda, o a veces arena que se tiene, o algo que se quedó dentro del empalme, como podemos ver en la tercera, o a veces como cuando se va a cortar con una cuchara. Cuchillo, con un cuchillo, muchas gracias, con un cuchillo, y se hace un daño en el aislamiento.
Y eso pasa, hace daños como vimos ahora. Es muy, muy, muy serio para un aislamiento, para un empalme o un terminal. Adelante. Acá, descargas parciales también son detectadas cuando se hay electrotriz. Entonces, cuando hay electrotriz, el daño que se hace para el cable también es tan serio cuanto los otros tipos. Uno más. ¿Y cómo se detecta? Entonces, imagina que tenemos esa fuente de descargas parciales que está en naranja. Como vimos, ella se camina por todas las direcciones. Entonces, la roja va a la derecha para el final del cable y la amarilla camina en dirección del principio del cable donde está nuestro detector, de PD detector, que va a detectar la PD. Más cuando pasa, mira que la roja fue al final del cable y el reflejo está volviendo para el principio y la amarilla está casi llegando. Ahora llegó la amarilla y el equipo detectó. En este momento dispara un cronómetro y la amarilla que estaba aquí en principio empieza a volver al final del cable. La roja que estaba veniendo continúa hasta que llega al equipo. Cuando llega, el equipo detecta de nuevo y continúa contando el tiempo y la roja va al final del cable de nuevo. Y la amarilla que estaba aquí fue al final del cable, hizo una reflexión y está volviendo. Mira que los tamaños de las descargas van a disminuir. Entonces, lo amarillo que era más grande llega muy chiquito al final aquí. Eso es por un tema de la atenuación del SINAR. Y cuando llega al final del cable, esta es la imagen que vemos. Entonces, son tres formas, una más grande a la izquierda, después una un poco más pequeña en el medio y una más chiquita en el final. Este es un señal estándar de descarga parcial y como sabemos cuál es la velocidad de propagación de un cable, es posible determinar el punto exacto con como medimos el tiempo con este equipo. Sabemos el tiempo que pasó cada uno de los señales y tenemos la velocidad, calculamos la posición. Esos son ejemplos de las pantallas. Ese es un otro también, una medición. Entonces, el equipo va marcando cada uno de los puntos de descargas parciales y nos muestra en la pantalla la posición exacta. En este ejemplo, a 152 metros. Muchas descargas allí fueron detectadas. Cada X negro que está ahí es una descarga. También podemos ver no solamente la localización, pero la intensidad. Entonces, a la izquierda vemos que muchas son de 200 picocoulomb, algunas alcanzaron como 600 picocoulomb también. Y también se puede saber en diferentes niveles de tensión. Entonces se hace para mitad de la nominal, en la nominal, o entonces a veces 1.5 nominal hasta 2 o 3 veces de la nominal, y se mide en diferentes niveles de tensión. Adelante. Esos son algunos productos como he hablado Alonso. Tenemos una variedad de equipos de pequeños que se puede cargar o más grandes que van en carros. Y también estos son de tangente delta, descargas parciales y algunos offline, online y offline. Entonces, se puede medir descargas parciales, por ejemplo, con el equipo más pequeño abajo, que es Leona, que no, se puede medir, hacer la prueba con el cable en funcionamiento. Los de la izquierda amarillo es el PDTAD, que lo hace con el cable fuera de servicio y trabaja conectado o con Frida, que es ese generador de alta tensión, o con Viola también, que lo hace de la misma manera, pero con diferentes niveles de tensión. Adelante. Hay también productos de localización de fallas, que vamos a mostrar algunos ejemplos. Entonces, siempre nos gusta trabajar de manera proactiva, predictiva, para que no tengamos fallas en momentos no
esperados, no planificados, planeados, pero sí los hay, y ahí tenemos algunos equipos que lo pueden localizar, como los dos SysCompact, que son equipos que trabajan con el método de reflectometría en dominio del tiempo, y también el Shirla, que utiliza la puente de Wheatstone, y es un equipo también muy bueno. Con ellos se trabaja para localización exacta el ProTrack. Entonces, Shirla y SysCompact lo hacen a pre-localización, y el ProTrack nos ayuda para hacer la localización exacta. Adelante. Ahí entonces vamos a ver algunos ejemplos que tenemos de resultados. Juliano, antes que empecemos con los ejemplos, aplicaciones de energías renovables, debajo en la parte derecha tienen un chat. Los que tienen algunas preguntas pueden aprovechar este tiempo que Juliano explica el tema de los ejemplos, y al final de la presentación vamos a leer las consultas que han hecho respecto al tema teórico. Si tienen alguna duda o revisión de algo, lo pueden hacer a través del chat y lo vamos a leer al final de la presentación. Perfecto. Ese es un ejemplo de un parque eólico en Brasil. Cada uno de estos puntos rojos o verdes son aerogeneradores, y cada uno que tiene la cor roja significa que tienen un problema en uno o más cables. Adelante. Ese es un ejemplo que sacaron de esta experiencia. Lo hicieron la medición, y los resultados que identificaron. Una tangente delta alta para cables nuevos, eran cables con 3 años, entonces no se esperaba una tangente delta tan alta. Como si miramos la imagen de la izquierda, tangente delta hasta 70 que estamos viendo. Y después la gráfica de la derecha es de MWT, que es una tensión aplicada, monitoreada por tangente delta y descargas parciales. Y también se mostró en todos los dos mucha variación, tanto para desviación padrón, para delta, tangente delta, y también el valor de tangente delta. En la derecha también se hizo la medición de descargas parciales, y se fueron encontradas. Este cable es un cable que sale del suelo y va hasta arriba en el generador, que está en alto de la arriba. Entonces, este cable también, es la imagen que vemos, en este caso tendría 100 metros. Y encontraron descargas parciales arriba y abajo en tensiones de una vez la nominal, mitad de la nominal y 1.6 de la nominal. En el L3 identificaron descargas parciales también abajo, en el terminal que estaba abajo. Adelante. Esto en el mismo lugar, los valores de tangente delta estaban ok, pero un poco más de variación en el MWT, pero también se fueron identificadas descargas parciales. Entonces, es posible que se tenga tangente delta buena, pero las descargas parciales están ahí, en niveles de tensión diferentes también. Adelante. Esto fue lo que fue encontrado que estaba causando estos problemas. Entonces, en este ejemplo era falla de mano de obra, que teníamos ahí muy claro en los ejemplos. Y uno más. Sal. Se encontraron sal en los terminales. Entonces no estaban limpiando, y se identificó que este sal estaba causando una corriente de fuga que estaba alterando o cambiando el valor de tangente delta. Acá otros ejemplos también que son para los terminales desconectados
que se identificó que no los hicieron correctamente y tuvieron problemas también para sacar y todo eso. Ese es un otro ejemplo de una localización de falla que se encontró con Chirla. Chirla lo hace en cables también de baja tensión, sin la pantalla metálica, y lo encontraron con ese equipo que es muy fácil de utilizar. Uno más. Ese es un otro ejemplo en que utilizaron dos métodos. Uno con Syscompact, que está ahí a la izquierda, esa imagen del centro, entonces lo identificaron a 1604 metros, y en el mismo cable hicieron la prueba con Chirla y lo encontraron con 1575 metros. Entonces se fue muy preciso para prelocalización. Es un buenísimo ejemplo de localización comparando dos métodos diferentes: el método de reflectometría y el método de Chirla, que es de puente de Winston. Acá un otro ejemplo de energías renovables, una localización de falla que identificó en este parque. Ahí está una foto de la falla. Adelante. Ese un otro ejemplo también de sal en un otro lugar, pero esta sal estaba dentro del terminal. Entonces también identificamos con un problema de tangente delta que estaba más alto, estaba malo, y le fue identificado por que a la causa era sal en el terminal. En otro lugar. Otro más. Ese es un ejemplo de una industria química que hicieron tendría un generador que se quemó, un incendio, y cambiaron el generador y construyeron una red nueva, y era un cable corto, como de 100 metros, no tenía empalmes, y hicieron el ramp up, que es la parte solamente de tangente delta normal, con hasta 1.5 kilovolt, U0, perdón. Y esta gráfica muestra como dos cables, S1 y S2. Era un circuito con dos cables por fase. Entonces, en la S era S1, S2. Ese fue el resultado. S2 mucho más alto cuando se subió la tensión para 2 U0, 2 veces la tensión nominal. El comportamiento de S2 se cambió y fue un tangente delta mucho más alto. Adelante. Lo mismo pasó para las dos fases T. T1 un poco más alto, pero T2 mucho peor, y con un comportamiento también que mucho cambio, con desviación padrón muy alta. Y cuando fueron a analizar, empezaron a decir, mira, este problema no puede ser cable porque el cable es nuevo, entonces seguramente este problema está en el terminal. Llevaron hasta el fabricante, y el fabricante hizo un análisis y envió un reporte a ellos diciendo, mira, no fueron respetadas las distancias de la semiconductora, tampoco no la cortaron de manera correcta. Hay que ser una recta, no puede haber puntas como en la imagen, la figura 7, la imagen de la derecha. También a la izquierda hay puntas. Y eso que causó la fuga de corriente. Entonces, acuerdan que en el principio hablamos que la semiconductora no es aislamiento, es conductora, y es muy importante seguir las reglas para hacer los empalmes y terminales también. Adelante, por favor. Este es un ejemplo de un terminal que la persona que lo hizo se quedó con mucha pena de cortar este
la pantalla, hay mucho cobre ahí, no vamos a desperdiciar, vamos a dejar en el cable, y lo puse adentro. Entonces eso cambió los resultados de tangente delta. Si vemos la parte superior del manual del fabricante, hay que poner para abajo todo eso, no para arriba. Y como se quedó para arriba y no respetaron también las distancias, eso acabó cambiando todo el resultado de tangente delta. Y hicieron la prueba, identificaron que estaba con problemas esos, identificaron quién fue la persona y fueron a todas ellas, y ya una vez enseñar a esa persona, entonces la persona lo hizo correctamente y fue posible arreglar todo eso antes de poner en operación.